Disco, disco online. 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 Hola, 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 hola. Mis amigas, mis amigos, bienvenidos una vez más. Nos encanta contar con su participación en tu podcast, que ya es el favorito, Disco Disco Online. Hoy vamos a estar de plácemes. ¿Por qué? Porque tenemos un invitado con el cual vamos a conversar, vamos a curiosear por toda su trayectoria, que es bien dilatada, por cierto. Así que bienvenidos, queridos amigos, a nombre de todo el equipo de producción que compone Disco Disco Online. Nuestro invitado de hoy tiene dos comienzos, uno en la radio y otro en un sitio que ustedes de repente ni se lo imaginan, pero allí también comenzó como un locutor. Pero vamos a presentárselo, vamos a conocer mi gran amigo de hace muchos años, compañero mío de promoción de locutores, Tomás Antonio Flores. Bienvenido, Tom Flower. Muchas gracias, Francisco, qué placer. Y no te imaginas la alegría que siento, porque yo fui conocedor al principio de este proyecto. Exactamente. Y bueno, y estaba anhelando el hecho de ser el invitado ese día. Bueno, y aquí estamos saludándolos a todos y complacientes, pues, de darle un poquito, escudriñar esos 50 años de actividad profesional. Ambos integramos la promoción Pancho Pepe Crocker, que nos adiestramos en este arte de comunicársenos con ustedes a través de los medios audiovisuales con el inolvidable Fidias Danilo Escalona, la promoción Pancho Pepe Crocker, que el año pasado, ya lo he dicho en otras oportunidades, cumplimos 50 años como locutores. Tomás integra también esa promoción. Pero ahora ustedes se preguntarán, ajá, Francisco Javier, ¿y por qué dijiste que Tomás tiene dos comienzos? Porque antes que llegara la promoción Pancho Pepe Crocker, Tomás, yo no sé si algunos de ustedes recuerdan esos momentos de la inauguración del Terminal Central de Pasajeros de Maracay. Sí, ese mismo, el que está en la avenida Constitución. Contó a los pocos meses de inauguración con una oficina de información que anunciaba a través de parlantes diseminados en lugares estratégicos en el terminal las salidas y las llegadas de los autobuses, especialmente de las líneas extraurbanas en el terminal de Maracay. Allí se inició Tomás Antonio Flores. Yo quiero que nos cuentes acá, Tomás, cómo fue ese inicio de la oficina de información del terminal de Maracay. Sí, bueno, muchacho, estamos hablando del año 73. Junto a otro compañero, Ramón Herrera. Ramoncito. Sí, yo vivía en mi barrio natal, Santa Ana. Pero ese era el problema, que tenía que agarrar como 4 autobuses para poder llegar al trabajo. Sí, ¿no? exacto. Y bueno, estaba allí cerca, pero mi época de estudiante del ciclo básico en el José Luis Ramos, yo me gradué de bachiller en 2 etapas, porque el José Luis Ramos, en mis inicios, cuando yo estaba ya para segundo año, convierten el José Luis Ramos en diversificado, y los que estábamos en segundo año tuvimos que pasar a un ciclo básico llamado Las Acacias. Y entonces, bueno, el José Luis Ramos lo dejaron como turno de cuarto y quinto año, pero para los que estábamos atrás tuvimos que irnos al ciclo básico Las Acacias en el turno de la tarde. Como yo vivía en Santa Ana, mi actividad estudiantil la conjugué con un poquito de actividad política estudiantil. Y yo me gané el centro de estudiantes en esa época, en ese año, del ciclo básico Las Acacias. Y bueno, me dijeron que si quería trabajar en algo que me gustaba. Y bueno, yo voy un poquito más atrás. En las elecciones de las reinas del barrio o en cualquier actividad donde pudiera haber un micrófono, yo ahí estaba agarrando ese micrófono. Y bueno, me tocó la oportunidad del terminal de pasajeros, de un departamento de información turística, porque allí no solamente... Ese era el nombre oficial. Era el nombre del cronograma administrativo, ¿no? Departamento de Administración
información turística. Porque, Anunciando la salida de los autobuses. pero también dándole, por ejemplo, tú llegabas mire, yo me quiero ir a Choroní, ¿cómo hago? Bueno, tiene que ir a... Información, correcto. Exacto. Entonces, Y también para aquellos servicios sociales de las personas extraviadas, correcto. que nunca falta eso. y bueno, y fíjate, cuando en ese departamento de información, con la sangrecita y con la vena del querer estar ya en radio, porque al igual que un grupo de nosotros, que les decían ratón de radio, nosotros tuvimos esa oportunidad más bien de Ramón Herrera y yo, habíamos tres, Fidel López, pero los que estábamos metidos dentro del área de la locución, convertimos ese departamento en una emisora de radio. Prácticamente en una emisora sin transmisor. Sin transmisor, pero con todo lo concerniente a una programación de radio. Hasta musiquita ponían, ¿no? Todo. Todo, Es más, todo. yo tenía gente que me decía, mira, por ahí te traje Un cassette. para que lo pongas con música instrumental venezolana, porque poníamos, parece mentira, le dábamos más apoyo en un 90% a la música nacional. Mucho más que cualquier otra emisora. Bueno, estábamos cumpliendo Exactamente. para esa época el famoso 1 por 1. Ok, en el terminal central de Maracay, Tomás Antonio Flores, de allí se presentó la oportunidad de presentar o de iniciar el curso con Fidias Danilo Escalona. Fidias Danilo Escalona, locutor, más conocido por el padre de la salsa, famoso a nivel internacional, trabajó en el Madison Square Garden en Puerto Ducha. Precisamente Ramón Herrera estaba ligado porque Ramón venía de ser operador en Radio Girardot y tenía conexión con nuestro recordado amigo Alberto Molina. El flaco ¿verdad? Alberto El flaco Molina. Alberto Molina, quien fue el... Gran propulsor de esta promoción. Es correcto, Dicho sea de paso, ¿no? correcto. Él fue yo creo que el que llevaba la vanguardia para iniciar esto. Ramón le dijo, mira, Tomás está conmigo y quiere también aprovechar esa coyuntura para meterlo. Y me metieron, pues, y comenzamos en la sede de la Asociación Venezolana de Periodistas en la Avenida Las Delicias. Actual CNP. Claro, y te cuento que nosotros, esta promoción, 40 y pico que estábamos allí, firmamos con la ABP nuestra firma de apoyo para la creación. divulgación dentro Correcto. del Congreso Nacional para la aprobación de la creación del Colegio Nacional de Periodistas. Así es. Porque, por eso decimos es que los locutores fuimos como un pilar fundamental donde se afincó la creación del actual Colegio Nacional de Periodistas. Le brindamos nuestro apoyo y eso que todavía no éramos locutores oficiales, pero ya habíamos iniciado el curso con el inolvidable maestro Fidias Danilo Escalona. Sucede la graduación, Tomás. Tanto tú como yo, como todos los demás integrantes de la promoción Pancho Pepe Crocker, ¿dónde se le abre a Tomás Antonio Flores el micrófono ya como locutor profesional por primera vez? Me quedo en el terminal de pasajeros, por supuesto, el puesto clave. Ya siendo locutor. Ya siendo locutor, y conocí a una joven periodista del siglo que tenía una columna de farándula llamada Yajaira, la negra chévere, tenía un espacio. La negrita cariñosa. La negrita cariñosa. Correcto. Y entonces, uno de esos días me comentó, oye, tengo muy buenas relaciones con don Jesús María Labrador, uno de los propietarios de Radio Aragua, y en ese entonces era el director. Pionero de la radiodifusión Correcto. en Venezuela, por lo menos en la región central, No, y así de cierto. junto a Coquito Méndez. Sí, señor. Y entonces, si tú quieres, puedo manejar un poco para que te... Para llevarte consiga. hasta Radio Aragua. Yo le dije, como tú quieras. Eso fue una conversación un fin de semana y el lunes me estaban llamando de Radio Aragua para que fuera, bueno, como se entra en las radios en aquella entonces, tienes que comenzar de avance porque no había experiencia. No teníamos la experiencia, pero tampoco teníamos el certificado en la mano como para decir, bueno, pero es que mi número está aquí, va a llegar. Ok, Tomás, iniciamos ahí en Radio Aragua, en Cagua. Hay que aclarar, Radio Aragua en Cagua.
aún después de tanto todavía se mantiene. Todavía sigue allí. Sí. Ahora en manos de los hijos Del señor Labrador. Del señor Labrador. Radio Aragua significó entonces tu alma mater como locutor. Fue- Definitivamente. Y guardo muy buenos recuerdos Claro. de la radio porque me dio la oportunidad de conocer por dentro, más aún de lo que la época del curso nos dio para conocer ese ambiente de radio. Antes de que continuemos, yo quisiera hablarles a ustedes, queridos amigos, porque si ustedes que están allí disfrutando Disco Online, quiere que su trabajo de video, de fotografía, de audio, salga así como nos está viendo, de forma profesional, entonces les invito a que contacte a Martins Studios. Aquí tiene todos los datos para que los localice, los contacte y su trabajo corporativo saldrá profesional, como usted se lo merece. Ya lo saben, Martins Studios. Tomás, Radio Aragua. Luego, ¿cómo se produce el salto de Cagua a Tumaracay dentro de la radio? Tuve suerte, Francisco. Ajá. Apenas estaba comenzando a dar los primeros pasos, esos pininos de un muchacho joven, 18 años tenía, porque yo me gradué exactamente cumpliendo los 18 años, que era la edad que permitía para el entonces curso de locución. Exactamente. Ya, antes de que continúes, Tomás, yo Ajá. quiero que me recuerdes a mí, y vamos a divulgarlo por acá, el número de tu certificado. Muy famoso de los 7000, ¿no? 7362. Es que todos los integrantes de la promoción Pancho Pepe Crocker somos 7000, ¿no? ¿Repite? 7000. 7362. El mío es 7423. No es porque él o yo nos hayamos graduado en días posteriores, no. Eso, la fecha marcaba el día cuando fuimos a Caracas a recoger nuestro certificado de locutor. Quienes llegaban primero tenían un número inferior. Eso es lo que indica la numeración, pero todos somos 7000 Todos de la promoción Pancho Pepe Crocker. Ok. Inevitablemente. Se produce tu entrada a Radio Universal. Sí. En Calicanto, la famosa Radio Universal del Indio Márquez. Así es. Detrás de la maestranza César Girón. Así es. ¿Cómo se produce eso, Tomás? Ya tenía cierto tiempo trabajando de avance y yo aguantado precisamente porque quería ir aprendiendo poco a poco Claro. el medio, ¿no? Sin apurarme y tal. Pero sucedió una llamada inesperada para el entonces Sindicato de Radio y Televisión, que funcionaba muy bien en esa área de radio. Y me dicen, te están llamando alguien del sindicato, Francisco Herrera, Kiko Herrera. Saludos, Kiko. Saludos. Saludos para ti, porque estoy seguro que siempre estás pendiente de Disco Online. Igualmente para Francis, su hija, que también es colega. Así es. Bueno, y me llama Francisco Kiko Herrera dándome una buena noticia. ¿Quieres venirte a trabajar a Maracay en una emisora de Maracay? Yo le dije, bueno, pues si hay la posibilidad, con mucho gusto. Yo nunca le pregunté para dónde ni en dónde quedaba, sino me avisa. Me dijo, te vamos a llamar esta semana o te va a llamar la radio. Nosotros vamos a pasar la terna. El sindicato siempre Exactamente. como En ese momento se estilaba de esa manera, ¿no? Así, señor, ¿no? Las emisoras, cuando necesitaban personal, tanto locutores como Operadores. operadores, acudían al sindicato y le enviaba a la emisora una terna Sí. o de locutores o de operadores, según sea el caso. Y la dirección de la emisora escogía de esa terna. Bueno, esa jerarquía del sindicato se perdió totalmente, muy lamentablemente. Y fíjate que era tan buena esa situación que planteaba el sindicato que yo nunca supe quiénes fueron los otros dos que junto conmigo formábamos esa terna, porque ni siquiera el operador, me acuerdo que era Óscar Linares, el famoso pájaro. El pájaro Óscar Linares. Óscar correcto. Linares era el jefe de grabaciones, junto a mi compadre Billy Mijares, eran los dos que ocupaban esos cargos. Saludos, Billy. Y entonces
bueno, llegué, me llaman de Radio Universal, O sea que tú llegas a Universal gracias al sindicato. al sindicato de radio y televisión, porque había una vacante Ok. en un horario allí. Bueno, fui, me presenté, me atendieron. Estaba el Indio Márquez ahí, ¿no? Era Joe Márquez, el Joe. director, y Alcides Durán, el Kenny Roger de la radio, era el gerente de programación. Hago mi prueba y me dijeron, bueno, pendiente, si te llaman para que, por una u otra cosa. Bueno, me llamaron, Francisco, pasó 3 días cuando llegó Joe Márquez de Caracas, me llaman de Radio Universal. Mire, véngase que el señor Joe Márquez quiere hablar con usted para la posibilidad de entrar en el staff de locutores de Radio Universal. Ya yo me gustaba Radio Universal porque era el mismo estilo de Radio Aragua, eran las emisoras juveniles de la Correcto, época. correcto. Con todo y que Radio Aragua estaba en Cagua, pero competía con Radio Universal y con Radio Estaba Maracaldo. José Reinaldo Franco en las mañanas. En la Radio mañana, Aragua. José Reinaldo José Franco. Reinaldo Franco. Con un programa llamado Las Burbujas. Las burbujitas, Las decía, burbujitas, correcto. Me llaman, me siento a la entrevista con el señor Joe Márquez y me dice, con su famosa forma de tratar a uno, va a trabajar de 6 de la mañana a 11 de la mañana. Radio Universal, la El- número 1 de la capital. Era la número 1. Era de la el capital. eslogan que usaba el inolvidable indio Joe Márquez. Bueno, de Radio Universal, tú viviste ahí en Radio Universal aquellos famosos eventos de Señorita Vacaciones, ¿los Sí, recuerdas? Oye, estuve 3 años seguidos con las actividades del Señorita Vacaciones. Allí tuve la oportunidad de conocer, no siendo sino su novia, a la que después se hizo esposa de Joe. Ella venía del Miss Aragua. Correcto. Estuviste en Radio Universal, que por cierto coincidimos un tiempito, Ajá. ambos en Radio Universal. Yo estaba de 12 a 4 y yo le entregaba la guardia a él. Él venía con un famoso, a las 4 de la tarde, con un famoso programa que hizo, dejó huella en Radio Universal, que era Las Chatarritas. Sí, era un de programa Radio Sorbi. Universal. Era un programa Claro, Sorbi. Se totalmente. hacía, Era horario premium. salía al aire cada vez que había la famoso rating de la radio El para Sorbi. saber el Sorbi y esas Correcto. cosas. Entonces, bueno, me tocaba a mí esa responsabilidad. Y hablando de survey, de rating, ahí se produce tu ida, por así decirlo, tú te marchas de Maracay, te marchas de Radio Universal y vas a Carabobo. Sí. Ingresas a Radio Satélite, Es correcto. la estación de las dos capitales, con nuestro querido, nuestro común amigo Samuel Hidalgo Butrillé. ¿Cómo se sucede eso? Bueno, pues mira, siguen las sorpresas, ¿no? Ya se había adelantado Armando Douglas, que era locutor Claro. allí, y Héctor Molina, es nuestro compañero. De promoción. Ajá. Y estando ellos allá, recibo esa llamada. Mira, están solicitando un locutor juvenil. Por cierto, me costó mucho porque, bueno, salirse, desprenderse de esa buena conducta que te le daba Joe, porque yo aprendí sin Disciplina por encima de todo. Por encima de todo. Y entonces ya yo iba con esa disciplina y desprenderme de él, porque allí aprendí las estrategias de venta, muy buen vendedor, Excelente. las Y técnicas como de- creativo publicitario No, único. yo creo que no tenía único. competencia. En ese momento no tenía parangón Sí, yo. señor. Bueno, el asunto es que me voy a Satélite y allá me recibe Samuel para trabajar como locutor de cabina en un horario específico y ahí estuve con algunas etapas, ¿no? Yo comencé como locutor, luego después se va Armando Douglas y Samuel escoge a Héctor para que fuera el gerente y Héctor le dijo que no se sentía en condiciones. Y bueno, vale, entonces será Tomás Flores. Estuve trabajando con Samuel como gerente de programación de Qué bueno, la qué bueno. emisora. Pero allí en Satélite ocurre una cosa que es, lo vamos a disertar, lo vamos a conversar en breve, porque yo ahora quiero hablarles a ustedes, queridos amigos, porque en Maracay, afortunadamente, tenemos una institución profesional. Y cuando lo digo profesional, lo digo
en mayúsculas y en negrillas sostenidas. Te digo Audio Pacheco, para que usted, querido amigo, ¿quieres aprender sonido profesional? ¿Quieres convertirte en DJ profesional? ¿O quieres estudiar música? ¿Quieres estudiar canto? ¿Quieres aprender teoría y solfeo? Contacta, aquí los tienes, las direcciones. Audio Pacheco, para que seas un verdadero profesional de este medio. Porque quién quita que a la vuelta de unos meses puedas estar sentado aquí en Disco Online. Ya lo sabes, aquí tienes la dirección de Audio Pacheco para que sea profesional. Disco Online, nuestras direcciones, aquí las tienen todas. La forma de comunicarse con nosotros para que entren en contacto con Disco Online.